¿Qué tal, jóvenes? Vamos a empezar a hablar del lenguaje Python. Estas lecciones son para personas que ya conocen otro lenguaje. Esto es porque vamos a avanzar con las coincidencias primero y después vamos a ver las cosas que tiene diferente. Entonces, básicamente vamos a repasar una nueva forma de hacer lo que ya habíamos hecho y después vamos a ver otras cosas nuevas que tenemos en Python que no las habíamos estado manejando con el lenguaje que estamos utilizando. En este caso pues es Java, ¿no? Con el que lo vamos a comparar un poco y con el que nos vamos a ayudar para avanzar. Pues aquí está la página, ¿no? Ustedes buscan Python Download o solo Python y pues el primer resultado va a ser, bueno, aquí en este caso el segundo, la página oficial. Entonces ustedes bajan la última versión que es la 3.9.5 a la fecha de hoy, 27 de mayo del 2021. Y aquí abajo vienen algunas de las versiones, ¿no? Miren, la 3.9 que es la más reciente dice tiene soporte hasta el 2025, casi finales. Entonces es la que les conviene tener. La 2.7 ya va para afuera, aquí dice final de vida. Dice que ya se terminó el soporte desde el 2020, entonces les recomiendo ya no lidiar con la 2, con ninguna de las versión 2 y trabajar con la 3, la más reciente que es la 3.9 y pues lo descargan y lo instalan. La instalación es básicamente siguiente. Yo tengo instalada la 3.8 que es la que voy a estar utilizando, pero no va a haber diferencia para los ejercicios que vamos a estar haciendo. De hecho, pues las versiones cuando se modifican en el punto, no en el número principal, pues las diferencias no son grandes, mejoras no sustanciales. Me voy a ir aquí a observar el temario de fundamentos de programación que hicimos en Java para ir rápido haciendo casar las cosas en común, ¿no? Habíamos empezado con algoritmos, conceptos de programación que ustedes ya conocen, genéricos, y aquí empezaba todo en el control de flujo, donde teníamos las estructuras secuenciales, como lo es el if, else y el switch. Ya tenemos instalado nuestro programa de Python, entonces tenemos aquí el Python a manera de terminal, el idle. Déjenme les muestro cada uno de ellos. Miren, en este podemos poner código directamente y se ejecuta en el momento. Por ejemplo, aquí vamos a poner el clásico hola mundo y se ejecuta inmediatamente. También tenemos aquí idle Python y en este nosotros tenemos editor. Aquí le ponemos new file y ponemos ahí por ejemplo nuestro hola mundo y aquí abajo voy a escribir otra instrucción muy sencilla, otro print. Le voy a poner aquí un nombre, hola mundo, y lo voy a guardar en documentos Python. Ahí. Y le voy a poner aquí ejecutar. ¿Se fijan? Es decir, podemos programar con lo que la descarga de Python nos dio al instalarlo. Con esa única instalación podemos ya trabajar, pero no se los recomiendo. Lo pueden hacer, pero no se los recomiendo. Yo les recomiendo que instalen un editor más profesional en el que puedan tener mucho más ayudas. Les recomiendo Visual Studio Code, pero puede ser también PyCharm o puede ser cualquier otro editor. Si ustedes descargan Visual Studio Code, que es gratuito, aquí están, miren, aquí está la descarga. Lo descargan, si tienen Windows, pues descargan la versión para Windows 64 bits, supongo que es la que van a utilizar.
y lo instalan siguiente, y ya que lo tienen instalado, pueden instalarle las extensiones. Aquí fíjense que dice extensions, o puede decir extensiones dependiendo del lenguaje con el que lo pusieron. Y por ejemplo aquí está Jupyter, que es útil para Python, pero todavía no vamos a ver nada de eso. Pueden escribir aquí Python y hay algunas extensiones que les pueden servir. Por ejemplo, ya tengo instalada esta de Python con la que me permite hacer debug y compilar, pero hay algunas, pueden instalar las que a ustedes les parezca. Por ejemplo, está esta que te corrige la indentación. Hay algunas, ustedes pueden revisar ahí, pero eso les va a facilitar el trabajo. Por ejemplo, aquí voy a crear un nuevo archivo. Cuando yo lo guardo con control S, que puede ser control G dependiendo de la versión que ustedes tengan, y voy a poner aquí ejemplo.py. Esta es la extensión de Python. Hay otras extensiones, pero esta es la principal y la primera con la que vamos a trabajar. PY o PY lo vamos a salvar, y ahora que lo salvamos, van a ver ustedes que tenemos este tipo de ayudas, ¿no? Este tipo de ayudas en la que nos dice, en la que nos da información, ¿no? Por ejemplo, aquí nos está diciendo en color amarillo que es una instrucción, que es el print. Cuando ustedes utilizan un editor de profesional, van a tener todas las ventajas que te da ese editor, ¿no? Como poder debuguear, como poder darte cuenta mediante colores de cosas, como tener el autocomplete dependiendo de lo que hayan instalado, que te autocomplete las funciones, etcétera. Bueno, vamos a irnos entonces paso por paso. Aquí dice que lo primero que hicimos con Java, ya programando, fue aprender las estructuras secuenciales, por ejemplo el if. Bueno, vamos a poner aquí un if dependiendo de una edad. Vamos a hacer el ejercicio de la credencial del lector. Si es menor de 18 años, decirle que todavía no puede tramitarla. Si es mayor, decirle que sí puede tramitarla. Entonces, en Java teníamos que tener una clase. Aquí podríamos crear una clase, pero Python, a diferencia de Java, es un lenguaje multiparadigma, es decir, soporta la programación orientada a objetos, pero soporta también otros paradigmas. Java tenía que ser exclusivo con programación orientada a objetos. Python en ese sentido es como PHP, soporta varios paradigmas y también es multipropósito. Por ejemplo, PHP es un lenguaje que es para servidores, para el lado del servidor, que es para web, y está desarrollado exclusivamente para web, mientras que Python es un lenguaje que se puede utilizar tanto en web como en dispositivos, como computadoras de escritorio, etc. Entonces es un lenguaje multipropósito también, y podemos escribir directamente aquí sin tener que utilizar una clase. Vamos a empezar primero de esta forma para hacerlo más sencillo, y vamos a empezar a utilizar clases cuando lleguemos al tema de programación orientada a objetos. Entonces, lo que hubiéramos tenido que hacer en Java era declarar una variable edad, y teníamos que crear un objeto tipo escáner para poder leer desde el teclado. Todo eso ya no es necesario aquí en Python. En primera, porque no es un lenguaje fuertemente tipado en el que necesitemos poner el tipo de la variable. No, aquí directamente ponemos la variable y le asignamos un valor, o pedimos desde el usuario mediante la instrucción input que nos dé el valor. Podríamos hacerlo de dos maneras, Aquí con input ya pedimos el valor, y primero podríamos haber escrito aquí print y solicitar el valor. ¿Cuántos años tienes?
Podríamos hacerlo de esta forma, o aquí en el input también nos permite poner un texto, siempre y cuando sea texto de tipo cadena, no. Es decir, siempre y cuando no estemos concatenando y haciendo cosas que sí podemos hacer en el print, aquí en el input es directo el mensaje que vas a poner. Por ejemplo, vamos a poner aquí edad. Pero aquí vamos a tener un problema si queremos tratar edad como, como entero. Aquí sí tenemos que indicarle que se va a tratar de un entero. Lo tenemos que convertir y para eso utilizamos int. Básicamente en los números vamos a utilizar dos tipos de número, que es el int y el float. El float va a ser pues para los números con decimal y el int para números enteros. Entonces vamos a correr este programa. Todavía no hace nada más que solicita la edad. Aquí lo están viendo, le puse control F5 y en la edad voy a poner aquí 34, por ejemplo. Y ya se termina porque es todo lo que hace el programa. Si me voy para acá, puedo abrirlo. ¿Cómo se llamaba? Ejemplo. Ahí está. Puedo ejecutarlo y lo mismo, ¿ok? Funciona igual. ¿Qué quiero mostrarles aquí? Nada más que esto que estoy utilizando no es necesario, pero es de gran ayuda, ¿ok? Bueno, la estructura de control que tenemos es el if y el if else o if elif. Ahorita les explico más a detalle. Si la edad es menor que 18, vamos a imprimir. Aún no puedes votar. Else puedes tramitar tu credencial de lector. Ahorita les explico lo que está pasando y las diferencias que tenemos con Java. Lo ejecuto, me pide la edad, voy a poner 13 y me dice que aún no puedo votar. Bueno, primeras impresiones, primeras diferencias, aquí no estoy poniendo tipo. No necesito poner el tipo. Python es lo suficientemente inteligente para darse cuenta que esto es un entero, así que no lo tengo que declarar. Incluso si a edad después le asigno una cadena de texto, Java destruye la versión de esa variable que era entero y ahora crea una nueva variable de tipo cadena y nosotros ya no nos tenemos que preocupar por eso. Algo que notar aquí también es que no estamos poniendo un punto y coma al final. Para Python, el hecho de que ya terminaste la línea significa que ya la instrucción de esa línea se terminó. Nosotros no necesitamos poner un punto y coma. En Java podíamos poner un punto y coma y podíamos poner en la misma línea otra instrucción. Por ejemplo, poner aquí de esta forma. Esto lo podíamos hacer en Java, pero en Python no se trabaja de esa manera. En Python es una línea por un comando por línea. Entonces, no necesitamos el punto y coma y quiero que vean aquí que no estamos utilizando tampoco llave abierta y llave cerrada. Entonces, vamos a suponer que aquí tenemos, antes del else, voy a quitarlo y voy a poner aquí un print y voy a poner siempre, ¿ok? Y lo voy a ejecutar, control F5, y aquí en la edad voy a poner un 11 para que diga aún no puedes votar, y dice aún no puedes votar y después va a escribir siempre. Y ahora voy a poner aquí otro print y aquí voy a escribir solo dentro
del if. Lo voy a ejecutar nuevamente. Pongo 23 y fíjense que no imprimió, ni aún no puedes votar, ni solo dentro del if, nada más imprimió siempre. Entonces, lo que quiero que noten aquí es que no tenemos llaves, no hubo una llave de cerrar donde supiera Python que ahí se terminó el bloque. Entonces, los bloques se van a trabajar mediante la indentación. Así es como Python sabe que todo esto pertenece al if. Y así sabe que esto ya no pertenece al if, porque ya no está dentro de ese bloque. Es decir, en Python se elimina la llave abierta y llave cerrada que utilizamos en algunos otros lenguajes como Java o como PHP. Esto, la verdad, está muy padre. A mí me gusta mucho que lo quite. Y no es necesariamente porque lo quite. Me gusta porque te obliga a programar utilizando los tabuladores de manera correcta. Es decir, la tabulación es parte, ahora sí, de la programación. Es parte del código. En otros lenguajes como PHP y como Java, la tabulación es opcional, es una buena práctica, y si no lo haces, tu código puede que no se entienda nada, pero va a servir. En este caso, Python te obliga a que se tenga que entender, al menos en la tabulación. Bueno, entonces me regreso al else. Ponemos el else, ponemos aquí un tabulador para decir, ¿sabes qué? Va a empezar aquí. De hecho, miren, fíjense qué pasa si lo dejo así. Aquí me subraya print de que está incorrecto. Este tipo de ayudas es lo que te hacen los editores profesionales como el que estamos utilizando. Entonces aquí pues tengo que darle su tabulación para que esté dentro del else, y ahora sí puedo poner aquí ya puedes votar o ya puedes tramitar la credencial de lector. Bueno, ok. Bueno, pero ¿qué tal si yo quería hacer una excepción aquí y poner otro else, pero que fuera un else if? En el caso de Python lo abrevia como elif. Entonces el if pues necesita una condición. Por ejemplo, si la edad es igual a 17, le podemos poner aquí print, puedes comenzar a tramitar tu credencial de lector. Y en este le vamos a decir ya puedes votar. Ok, entonces el else if tiene esta forma. Ahora, aquí en las estructuras de control dice selectivas, simple, doble y múltiple. Bueno, aquí está. Simple fue la primera forma, y aquí está múltiple o doble, pero en esto también contempla el switch. En el caso de Python no existe el switch. ¿Ok? ¿Por qué no existe el switch? Porque Python tiene una filosofía de darte las herramientas con las que puedes trabajar, pero si hay algo que no necesitas, que lo puedes hacer de otra forma, generalmente Python lo quita para hacer el lenguaje menos complejo. En este caso, Python sabe que el switch es realmente como una secuencia de if-elifs. Entonces, de esta forma tendrías que trabajar el switch. Tendrías que poner varios elif. Por ejemplo, aquí si le pusiéramos 20 y aquí pusiéramos otro mensaje, ¿no? Ya tienes 20 o no sé, lo que sea. Bueno, entonces esta es la forma en la que Python trabaja el switch. No hay switch
para, para Python. Luego, aquí hice algo diferente para que ustedes se dieran cuenta de que aquí utilicé paréntesis y aquí no. ¿Por qué no lo hice? Para que ustedes vieran que en Python es opcional. Podemos poner los paréntesis o no ponerlos. Dejarlo así. Ahora se los voy a quitar todos. Y por esa filosofía que tiene Python de tratar de verse lo más parecido a lenguaje inglés, podemos trabajar de esta forma. Bueno, entonces les decía que no existe el switch. Entonces nos vamos a pasar a los ciclos o las estructuras iterativas. ¿Okay? Bueno, solo mencionarles que podemos tener if anidados igual que en Java. Aquí podríamos tener otro if y decir if edad es mayor que 12 y poner aquí lo que ustedes quieran poner, ¿no? Perdón. Okay. Entonces podemos tener estructuras if anidadas, todo lo que podíamos hacer en Java con el if, else if, lo podemos hacer aquí en Python, es muy parecido. Vamos a pasar entonces al while y al for. Ok, vamos a poner aquí. Ok, antes de eso, déjenme mencionarles algo. No les mencioné aquí de los operadores de comparación porque funcionan exactamente igual que en Java. Es decir, tenemos un menor que, tenemos un mayor, tenemos un menor igual, tenemos un mayor igual, tenemos un igual igual, tenemos un diferente. Entonces vamos a trabajar de la misma forma que como lo habíamos hecho con Java. Igual los operadores aritméticos son los mismos, más, menos, por, entre, todos estos operadores aritméticos son los mismos. Incluso el mod es el mismo. Podemos poner aquí, por ejemplo, 8 mod 3 y podemos imprimirlo aquí. Y vamos a ver, lo ejecutamos. Edad 33, ya puedes votar y aquí hice 2. Porque 8 dividido entre 3 es 2 y sobran 2. Y este es el residuo, el módulo. Entonces, todos los operadores son los mismos. Vamos a tener también esta diferencia nada más, miren. Vamos a tener aquí una división. Vamos a poner 28 entre 3. Control F5. Voy a quitar toda la parte de la edad. Bueno, aquí la voy a poner primero porque ya lo puse. Y aquí está el resultado, miren, 9.33. Voy a quitar todo esto. Lo voy a ejecutar otra vez y ahí tienen 9.33. Pero miren, le voy a poner aquí de forma doble. Y ahora tengo el puro 9. Entonces tenemos la división que nos da el resultado exacto y la división que nos da el coeficiente. Si nosotros queremos el coeficiente y el residuo aparte, pues este es el coeficiente y el residuo ya saben cómo hacerlo por medio del mod. Entonces esa es una pequeña diferencia, pero todo lo demás en los operadores lógicos, perdón, en los operadores de comparación y en los aritméticos es lo mismo. Vámonos a los comparadores lógicos. Vamos a poner, por ejemplo, if. Vamos a preguntarla, vamos a revisar a cómo estaba el de la edad. Ahí está. Y voy a borrar todo esto. Y le voy a poner if edad es mayor que 12 y edad, ahorita voy a poner el símbolo aquí en medio, y edad es menor o igual a 18, voy a imprimir que es adolescente.
Bueno, aquí tenemos uno de los errores porque me falta aquí un simbolito o algún escrito. En Java usamos esto para el AND y usamos esto para el OR, doble pipe, pero por cierto, aquí este es menor igual. Que la canción, ahí está. Pero en Python, Python tiene una filosofía de tratar de usar lo menos símbolos raros, símbolos que pudieran no entenderse. Entonces utiliza la palabra AND o la palabra OR directamente. Entonces aquí vamos a poner AND, lo vamos a ejecutar y voy a poner aquí edad 16, lo cual cae en la situación de que es mayor que 12 y menor que 18 y entonces me imprime aquí que es adolescente. Entonces, operadores aritméticos, los mismos, pero tenemos este para obtener cociente de una división. Miren, estoy comentando como si se tratara de Java o de PHP. Aquí el comentario lo vamos a hacer así para una sola línea. Luego los otros operadores de comparación, los mismos. Mayor, menor, mayor, igual, etc. Operadores lógicos, vamos a sustituir este con esta palabra y vamos a sustituir este con esta palabra. ¿Ok? Tenemos los operadores aritméticos van a ser los mismos, ya los tenemos aquí, los de comparación, los lógicos. Ok, muy bien. Y vamos a pasar entonces a las estructuras iterativas. ¿Ok? Bueno, aquí vimos int, les decía que podía ser float también. Y fíjense que Java, miren, voy a utilizar aquí dos datos enteros. Antes de pasarme para lo otro, vamos a poner aquí dos datos enteros. Dato 1, dato 2, Y. Y vamos a poner aquí print x dividido entre y. ¿Ok? Control F5. Bueno, aquí lo que estoy pidiendo es dos datos y dividirlos entre ellos. Voy a poner aquí un 7 y el dato 2 va a ser un 2. En Java, cuando sucedía esta división, 7 entre 2 nos daba un resultado de 3 en lugar de 3.5. ¿Por qué? Porque eran enteros, entonces teníamos que hacer una especie de hack para decirle que el resultado lo esperábamos de tipo doble. Ya sea que uno de los dos lo casteábamos para hacerlo doble o hacíamos una operación con él para convertirlo en doble. Entonces hacíamos una especie de hack. Pero aquí los resultados siempre van a ser correctos en Python. Como los tipos son dinámicos, hace la mejor también interpretación de la operación que estamos haciendo para darnos el resultado correcto. Bueno, ahora sí me paso a las estructuras iterativas y vamos a empezar con el while. Bueno, vamos a poner print hola. Y vamos a poner aquí mientras la x sea mayor más bien que 10. Mayor que 0 mejor. Mientras la x sea mayor que 0
y a X le vamos a asignar un 10. Okay, entonces va a imprimir hola y después vamos a hacer un decremento. Fíjense, así lo hacíamos en Java. En Python no se puede. En Python tienes que hacer X es igual a X menos 1 o la abreviación que sí es válida en Python. Bueno, primero lo voy a ejecutar así para que vean aquí. Me imprime las 10 veces y termina el programa. Entonces, si se fijan, es muy parecido, ¿verdad? Es muy parecido a lo Java, no hay mucha diferencia, no hay mucho que hablar con respecto al while. Pero esta abreviación sí es permitida. Esta abreviación la usamos en Java también, menos igual, más igual, entre igual, cualquier operador y el igual hacía la operación de este y el operador menos con lo que tenga aquí y ya asignaba el valor a la variable que teníamos aquí, ¿no? Entonces lo ejecuto nuevamente y funciona igual. Bueno, entonces no tenemos mucho que decir aquí del while. Nos vamos a pasar al for. En Java teníamos dos for, el for y el for each. En Python, el for es un único for que trata de ejecutarse siempre con una estructura que puede ser una lista, un arreglo, un diccionario, una colección de datos, vaya. Por ejemplo, voy a poner aquí una lista. Miren, esta parte yo sé que todavía no se las he explicado, pero vamos a hacerlo rápido, nada más para que ustedes entiendan un poquito el for, ¿ok? Vamos a poner aquí comida. Vamos a poner elotes, fresas, naranjas. Y vamos a poner aquí for fruta in lista. Y vamos aquí imprimir fruta. ¿Ok? Lo voy a ejecutar. Y aquí imprime cada uno de los elementos. Entonces, Java trabajaba de una forma en la que teníamos el for, o una inicialización, luego una condición, y luego teníamos un incremento o un decremento. Era la forma más común de trabajar. Y estaba la otra en la que recorríamos una estructura, pero Python, la filosofía de Python es, hey, no quiero tener varias formas, vamos a hacer de una, para que tenga menos cosas que aprender el programador. Entonces, siempre trabaja de esta forma. ¿Qué pasaría entonces si yo quisiera poner números? Si yo quisiera, así como lo hacíamos del 1 al 10 o cosas así, pues tenemos que hacer una colección. Por ejemplo, una colección de 10 elementos. Vamos a imprimir aquí número. Lo ejecuto. Y ahí tenemos del 0 al 9. Esto funciona muy parecido a lo que habíamos hecho cuando usamos los números en Java. Entonces, el range soporta varios parámetros. Por ejemplo, puedo poner aquí un 1. Aquí dice, miren, dice desde dónde empieza hasta dónde se detiene, e incluso puedo poner el step, que es el paso, ¿no? Entonces aquí miren, ahora empezó en el del 1 porque puso donde inicializar, y aquí se detuvo antes de llegar al 10. Y podemos tener otro elemento que es el step. Por ejemplo, lo pongo así y pues se va a ir de 2 en 2 en lugar de 1 en 1. Lo puedo poner al revés, que empiece en el 10, que termine en el 0 y que se vaya en menos 1. Y ahí lo tenemos, pero siempre va a tener que ser una colección. En este caso, pues produce la colección en el momento para poder trabajar igual como lo hicimos aquí con esta lista.
No quiero mostrarles todavía las listas porque esto sí es algo diferente a los otros lenguajes. Entonces se los quiero mostrar, pero en otro tiempo. Ahorita quiero ver las cosas que tenemos en común. Entonces ya tenemos ahí el for y ya vimos el while. El do while no existe en Python. Si ustedes recuerdan, en Java hicimos ejercicios que los tenían que resolver de las dos maneras y veían que teníamos cierta ventaja a lo mejor de trabajar de cierta forma con el do while cuando necesitábamos eh, tomar primeramente los datos y ya después interactuar, pero ninguno de los dos era estrictamente necesario si se tenía el otro, es decir, podíamos sustituir el while con el do while o viceversa y no era estrictamente necesario tener los dos. Entonces, como Python sabe eso, entonces no incluyó los dos, tenemos el while únicamente. Entonces no tenemos que aprender el do while, no es necesario. Bueno, entonces ya tenemos las estructuras secuenciales, ya tenemos las estructuras iterativas también, ya nos podemos pasar a arreglos y nos podemos pasar a los módulos y nos podemos pasar a archivos. Y vamos a empezar hablando de las funciones. Las funciones en Python son muy sencillas. Nada más utilizamos la palabra def para definir la función y el nombre de la función. Vamos a poner, por ejemplo, hola mundo. Y aquí vamos a imprimir. Hola mundo. Y aquí vamos a querer llamar a nuestra función hola mundo. Vamos a ponerlo abajo porque primero las vamos a definir aquí para que haya pasado por esa parte del script. Y aquí le ejecutamos y ponemos un control F5 para correr y miren, aquí se ejecutó. Entonces utilizamos la palabra def para saber que estamos definiendo una función, utilizamos el nombre de la función que queramos y el paréntesis con los parámetros. En este caso pues no estamos utilizando ningún parámetro y aquí tenemos el tipo de función que va a hacer algo, que no va a regresar. Este tema ya lo conocen ustedes en Java, las funciones que regresan, las funciones que no regresan, las funciones que tienen parámetros y las funciones que no tienen parámetros. Les voy a poner unos videitos acerca de eso por si quieren abundar un poquito más, pero aquí vamos a poner unos ejemplos rapidito sencillos. Vamos a poner aquí hola y vamos a poner aquí un parámetro. Recuerden que en Java era necesario poner aquí los tipos en los parámetros, en el tipo de la función, etcétera, pero como Python no es un lenguaje fuertemente tipado en ese sentido, no tenemos que poner aquí nada de eso, ¿no? Entonces aquí vamos a poner el parámetro sin ponerle un tipo y aquí vamos a concatenar simplemente el nombre. Entonces aquí ya ejecutamos hola mundo, ahora vamos a poner hola y vamos a mandar como un parámetro un nombre, cualquier nombre, vamos a poner Juan, lo vamos a ejecutar y aquí tenemos hola mundo y tenemos hola Juan. También existen las funciones que tienen return. Por ejemplo, aquí vamos a poner hola y vamos a poner nombre. Va a ser lo mismo, exactamente lo mismo como el que tenemos arriba, pero en lugar de imprimir va a ser un return. Entonces, este nos va a dar el resultado. Entonces, vamos a poner aquí hola nombre y vamos a poner Pedro. Pero si se fijan, aquí nos regresa el resultado, pero no hace nada con él. Entonces, si nosotros ejecutamos esto, voy a poner aquí control F5 y aquí vemos que nos imprime los primeros dos casos, pero aquí no nos imprime nada porque no hemos hecho nada con él, que para eso nos sirve el return, para nosotros poder hacer con el resultado lo que nosotros queramos y no vernos obligados a tener que imprimir, sino si nosotros queremos imprimir explícitamente poner print o asignársela a una variable si nosotros así lo deseamos. Entonces
Aquí lo ejecuto nuevamente y ahora sí tengo el resultado. Entonces tenemos variables sin return y sin parámetros, variables con parámetros pero sin return, y variables con return, ya sea que tengan parámetros o no. Entonces ahí están las funciones. Así son las funciones en Java. Vamos a continuar entonces con archivos. Aquí no sé por qué no están archivos, pero deberían de estar. Vamos a empezar con archivos y después vamos a ver aquí eh, estructuras, organización de datos, porque aquí habla de arreglos, pero nosotros vamos a hablar de listas, vamos a hablar de diccionarios. Entonces vamos a dejarlo un poquito en espera y les voy a hablar ahora de los archivos, y en la siguiente clase vemos esta organización de datos, pero en Python. Bueno, vamos a empezar aquí a hablar de archivos. Vamos a poner archivo es igual a open archivo.txt para escritura. Y ahora vamos a poner aquí archivo punto, y vamos a ver que tenemos algunas opciones aquí, miren. Fíjense, tenemos por aquí close, para decir ya vamos a terminar de trabajar con el archivo. Y tenemos aquí archivo.write. Vamos a poner aquí hola mundo. Vamos a escribir unas 3 cosas. Vamos a escribir lo mismo rápido para hacer esto rápido. Lo ejecuto y me voy a donde tengo el archivo del ejecutable. Entonces aquí creo el archivo. Miren, se pegó todo porque no puse salto de línea. Pero fíjense qué fácil estamos escribiendo en Java. Pero fíjense qué fácil estamos escribiendo en Python. Abrimos sin necesidad de importar 2 librerías que necesitamos en Java. Escribimos rápidamente y cerramos el archivo. Entonces, leer o escribir en Python es increíblemente sencillo. Aquí le voy a modificar para poner salto de línea. Y lo voy a ejecutar nuevamente. Y vamos a ver el archivo. Y ahora sí está con sus saltos de línea. Bueno, esta es una escritura. Aquí lo estamos abriendo para escribir. Voy a volverlo a ejecutar. Le cambié por esta A. Y lo voy a ejecutar un par de veces. Y lo voy a abrir. Y ahora fíjense que se multiplicó todo. Porque W es para escribir, pero A es append, que es agregar al final. Entonces también es escritura, pero es para escribir conservando lo anterior. Fíjense qué sencillo hicimos esto. Ahora me voy a cambiar a R de reading. Y aquí en mi objeto archivo, vamos a ver qué me aparece ahora. Fíjense que tengo read, readline y readlines. Entonces hay varias formas de leer, desde la más sencilla read. Voy a poner aquí cadena o texto. Y lo voy a imprimir. Nada más para que noten las diferencias, pero si ustedes supieran el puro read, ya con eso podrían trabajar con cadenas en archivos. Pero todavía nos da más herramientas para facilitarnos más la vida, ¿no? En lugar aquí control F5 lo ejecuto y todo el texto quedó contenido aquí en la variable gracias a una sola instrucción que es read. ¿Se acuerdan cómo en Java teníamos que ir leyendo línea por línea, fijarnos de que no estuviera al final del archivo y después salir? Teníamos que usar un while para hacer lo que hicimos aquí en una sola línea. ¿Okay?
pero tiene, si nosotros quisiéramos hacerlo una por una, así como lo hacíamos en Java, pues tenemos la misma instrucción que teníamos en Java, que es readline. Y fíjense cómo aquí nos va a dar exclusivamente la primera línea, que aquí está, miren. Y yo puedo seguir usando readline, lo puedo meter en un while, así como lo hacíamos en Java, y trabajar idéntico. Y aparte todavía tengo otra más que es readlines. En readlines, aquí le voy a cambiar el nombre, porque en realidad lo que me regresa es una lista. La voy a imprimir aquí. Lo ejecuto. Y aquí está, miren. Todo está dentro de una lista, así como la lista que les enseñé hace un momento. Aquí está, miren, la lista donde el primer elemento es solo mundo y un salto de línea, el segundo elemento es igual y cada uno de los elementos es igual. Porque así es como lo tengo en el archivo, ¿no? Aquí está. Hola mundo con su salto de línea. Entonces, fíjense cómo abarcamos ya casi todos los temas. Nos falta exclusivamente estructuras de datos, que de hecho ya empezaron a ver listas aquí sin querer un poquito, ¿no? Pero ya vimos casi todo lo de fundamentos de programación. Y en la siguiente lección vamos a ver lo que tiene que ver ya con estructuras de datos y después vamos a hablar de programación orientada a objetos y vamos a abarcar algunos de los temas que ya vimos en Java, pero en esta ocasión pues mediante Python. Que tengan un buen día. Gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente clase.